diciendo. El problema es determinar el potencial en un punto del espacio debido a distribuciones continuas. Como he dicho, son en dos ejemplos, en dos ejercicios, una distribución superficial y una distribución volumétrica. En ambos casos, las distribuciones estaban limitadas, sí, claro, y teníamos que el potencial, suponiendo infinitamente alejados de la carga. Entonces, lo que os había dicho el otro día, si cojo un elemento infinitesimalmente pequeño de carga, tengo aquí por ejemplo los ejes, me piden calcular cómo es el potencial en el punto R, si la posición de la carga de un elemento infinitesimal, este diferencial de Q viene dado por ese vector. Entonces la contribución es esto. Sumamos sobre toda la carga, integramos y ya está. Es decir que lo único que tenemos que hacer es expresar, porque en los dos ejemplos, en los dos ejercicios, ahora que se está grabando, antes lo dije, pero no ha quedado grabado, las distribuciones pues serán un poco enrevesadas, o sea, no inmediatas, de tal manera que os obligaba a utilizar el ordenador. Pues aquí es simplemente expresar, gracias estaba diciendo, simplemente expresar esta integral y decirle que integre en esa región del espacio. Eso es lo que, digamos, la facilidad o lo bonito con el programa que estamos utilizando con matemática, que es simplemente defino dónde se encuentra la carga y le dejo integrar sobre esa zona. Por eso, aquí en este primer ejemplo que estábamos tratando, que era ver cómo era el potencial debido a esta placa, a un disco al cual le hacemos un agujero, es uniforme, la distribución de carga, pues lo primero que vamos a ver es dónde se encuentra, definir dónde se encuentra la carga. Podemos hacerlo pues de varias maneras, como hemos visto estos días y habíamos visto anteriormente, por medio de fórmulas, o en este caso, sencillamente decir, es una región que es un disco de radio 1, centrado en el origen, y le tengo que restar, bien sencillito, le resto un disco de radio 0,5 centrado en x 0,5 y 0. Ya tengo ahí definida la región. Puedo dibujarla para hacerme una idea de que la distribución o de que la región pues, es justo lo que yo quería, donde estaba la carga, y es donde yo quería, en el plano x. El potencial, pues la expresión que acabo yo de poner hace un momento, aquí en esta expresión que quede grabado, estoy utilizando K igual a 1, la constante de Coulomb, entre comillas, para no tener que poner nada más. Entonces, ¿qué teníamos aquí en esta expresión? Pues, si en la pregunta del martes era el potencial en puntos contenidos en el plano XY, pues tendríamos que va a ser simplemente, o sea, puntos. Eso implica que z es igual a 0, porque esto en general naturalmente es x menos xq al cuadrado más y menos iq al cuadrado más z menos zq al cuadrado. En esta distribución la carga está contenida en el plano xy, eso significa que zq es igual a 0, y en puntos del plano xy que z es igual a 0, es decir, que este término no existe, o es 0, mejor dicho. Y eso es lo que tenemos aquí escrito en esta expresión, 1 dividido por todo eso. Estoy definiendo el potencial, la función,
que me va a dar cómo es el potencial para la posición de coordenadas x, y. Claro, xq e iq es donde se encuentra la carga. Integra todo esto para que xq y q, aquí en el papel, diferencial de q viene dado por sigma diferencial de s. Va a ser una distribución superficial. Y en coordenadas cartesianas tenemos el diferencial de xq, diferencial de iq. Sigma era 1, es decir que aquí implícitamente, como os había enseñado, viene en este término ya cuáles son los diferenciales y encima cuáles son los límites de integración, sin preocuparnos de más, que no son ni mucho menos elementales o sencillos de poner. Ya tengo definido eso y puedo probar, por ejemplo, para la posición de coordenadas x1,5 y 2,3, tendría ese valor del potencial. Y ahora pues simplemente era, o sea que ya teníamos lo que queremos, se tarda muy poco. ¿Ya veis? A mano se tardaría un montón. Iba a decir, así está chupado. Luego le podemos decir que haga lo que deseábamos, una representación de las líneas de contorno únicamente en la zona del agujero. Era simplemente para ver que os dieseis cuenta de que uno también puede trabajar con esta función con regiones. Le digo que represente esto únicamente en la región correspondiente a lo que nosotros deseamos. Le dejamos trabajar un rato, por eso que tardaba, no sé si 1 minuto o 2 minutos, por no hacerlo ahora, y nos queda pues, esta representación. Como veis aquí, se ven, eso ya indica, primero, que en la representación no ha cogido todos los puntos o no los suficientes para hacerlo más suave. Si yo le obligo con más puntos, tarda más en calcular, porque fijaos que tenemos que hacer este cálculo para todos los puntos cuando está buscando estas líneas de contorno, que son las líneas para los cuales, por ejemplo, en esta, todos estos puntos tienen el potencial 3,25. Entonces tiene que hacer muchos cálculos. Bien, ahí tendríamos, si yo lo quiero poner un poco más en grande, pues aquí puedo decirle que me muestre justo donde yo quería, dentro de la pieza. Esto nos da idea, menos el gradiente, hacia dónde va el campo eléctrico. Uno ya simplemente de ver si la carga es positiva, tengo más carga, ¿no?, a la izquierda que a la derecha en esta pieza. Eso significa que el campo cualitativamente, si es carga positiva, tiene que tener una componente positiva a lo largo del eje X, cosa que es lo que está ocurriendo, fijaos. ¿De acuerdo? Está descendiendo el potencial, como es menos el gradiente, ¿de acuerdo? El gradiente sería de derecha a izquierda, de menos a más, menos el gradiente es de más a menos. Es decir, que tenemos ahí cómo sería el campo eléctrico. ¿Alguna duda sobre esto? Movimiento. El otro ejemplo era el que os estaba comentando, para que quede grabado también. Era esta pieza que era ya una distribución volumétrica, una especie de cono cuya pared es un paraboloide de revolución truncado, o sea, entre 0 y 1, y le hacemos un agujero circular, taladramos. Y la densidad, o sea, que fijaos, ahí uno dice, bueno, primero ha complicado la forma. Bueno, sí, decir, ha complicado lo de la densidad, ya no es uniforme. Eso, como veis en la expresión. Ahora va a ser una integral de volumen. Ahora ya, tridimensional del todo, diferencial de Q es ρ, la densidad volumétrica, por diferencial del volumen que ocupa, en coordenadas cartesianas, que es lo bonito, porque en coordenadas cartesianas es muy sencillo de poner la carga.
Cada arista es un diferencial de xq, diferencial de q, diferencial de zq. Rho. En el caso de la placa era 1, en este caso era 1 más r, la distancia al eje. La distancia al eje, ¿cuál es de la carga? Xq al cuadrado más yq al cuadrado. Dicho ahí. Distancia al eje. De la carga. Bueno, se mete eso ahí arriba, por lo demás, escribirlo es lo que tarda uno en escribir esto y esto otro. Vale. Bien, y vamos a ver cuál es el potencial en estos dos puntos que os había marcado, uno aquí y otro en z igual a 2 y alejado 2 del eje z. Por ejemplo, eso sería el punto coordenadas 0, 0, 0.5 y 1, por ejemplo, 2, 0, 2. Eso cumple que está a una distancia 2 del eje, ya digo que tiene simetría cilíndrica, me da igual, son puntos equivalentes, esos dos tienen el mismo potencial y cualquiera que esté alejado por la simetría del problema. ¿Vale? Pues vamos a ponernos entonces lo primero, lo más bonito, hacer la pieza, que es, lo defino, ahí ya no teníamos forma de hacerlo con figuras elementales, había que entonces dar la fórmula explícitamente. La fórmula explícita es que los puntos que se encuentran por encima de la superficie del paraboloide, es decir, si la superficie del paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado, eso para los que no estuvisteis ayer, merece la pena quizás que lo vuelva a poner. El paraboloide lo estoy construyendo, r es la distancia al eje, y esto es el eje z, y la forma era esta, z igual a r al cuadrado. Y lo hago girar, ¿no?, en torno al eje. ¿Cuánto es la distancia? Lo que acabo yo de poner. X cuadrado. Todos esos puntos, esa es la forma implícita de esa superficie. Todo lo que se encuentra por encima y cuadrado. Pero claro, eso es infinito. Trunco el cono diciendo que z tiene que ser menor o igual que 1. Ya tengo esta condición y esta condición ya me deja todo eso. Ya tengo que imponer otra condición que es que le tengo que hacer el agujero. Bueno, como veis, si hago esas dos condiciones ya me da lo que yo busco por ahí, lo represento. Podría hacerlo otra vez restando diciendo, bueno, un cilindro, una región cilíndrica, y resto esta región de la anterior con la misma función que utilizaba. Y entonces tendríamos lo que nosotros buscábamos aquí de una forma un poco basta, porque le tendría que meter más puntos ahí, como veis por abajo se ve cómo está. O bien lo podíamos hacer directamente con otra condición más, con otra fórmula más, que es naturalmente que son todos aquellos puntos que se encuentran a una distancia mayor de 0,5 del eje, es decir, que x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual que 0,5 al cuadrado. Meto las tres condiciones, las dos cosas me da lo mismo. Es la misma zona del espacio, ya lo tengo. Le he dado un nombre y ahora
otra vez lo mismo, como veis. El potencial en un punto de coordenadas x y z va a ser la integral, lo hago numéricamente, de ρ, lo que tenía ahí, dividido por todo esto, ¿en qué puntos estoy integrando sobre la carga? Aquí estoy utilizando 3. ¿No? Ese sería el punto, por ejemplo. El otro, ahí lo tenemos. ¿Vale? Como nos habían pedido determinar el punto 1 y el punto 2, esto es menos la diferencia en el potencial menos 102. Es decir, que cojo, este valor era el 1, se lo resto a este y ya tengo. Acabo de hacer la resta. 1,38686. ¿De acuerdo? Y ya está. Liquidado el asunto. ¿Alguna cuestión? ¿Poder repetir lo que has restado? Sí, aquí con estos signos le estoy diciendo, fíjate que lo he ejecutado delante de vosotros. Le estoy diciendo la penúltima orden que he ejecutado menos la última. Es una forma rápida, podría haber copiado el número, pero así lo hago más rápidamente. Con estos porcentajes, si le pongo el número, me estoy refiriendo a cuál es la orden, el input, mejor dicho, al output que he hecho. Es una forma rápida de coger resultados, por así decirlo. ¿Alguna cosa más? Aquí estuve jugando ayer un poquitín más para refinar se puede refinar, pero ya ahí no, simplemente es como curiosidad. Fijaos, ahí le he metido lo que es, digamos, estándar. Esto es lo que está construyendo el dibujo que habéis visto aquí. Pero si quiero, le puedo obligar, fijaos que esos dibujos son unas aproximaciones. La integral numérica la está haciendo también sobre la aproximación. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, como veis, es como con alambres, está construido. Son tetraedros, volúmenes. Entonces se le puede decir cuántos puntos, cuántos tetraedros tienes que meter, limitándole, por ejemplo, el área, es decir, que el área tiene que ser no mayor que, en este caso, 0.005 en unidades de lo que es aquí matemática, del dibujo, de la representación gráfica. Entonces, claro, necesita meter más tetraedros, o se le puede imponer que la longitud de cada una de las alambres sea uno determinado, o el volumen, se pueden utilizar varias cosas. Entonces aquí utilicé, este ya tarda un rato, Si le meto aquí que le metí ayer un 1, queda todo muy refinado, muy bonito, pero claro, tarda un rato en hacer construir la pieza. Digamos que son los elementos finitos.